Hola y bienvenidos de nuevo, soy Miguel Ángel Roque y hoy os traigo una pequeña guía sobre cómo modelar en 3 dimensiones con Blender por medio de metabolas, ¿vale? Vamos a ver cómo utilizar las metabolas para generar la estructura básica de nuestro modelo y después vamos a ver también cómo trabajar con imágenes de referencia para que nos guíen a la hora de crear nuestra estructura con metabolas, ¿vale? Bueno, tenemos el espacio por defecto de Blender, que voy a borrar todos los elementos y lo primero que voy a hacer es activar el screencast para que veáis aquí abajo a la izquierda, como siempre, las pulsaciones de tecla que realizo. Y bueno, en este menú de aquí, que aparece pulsando la N o la flechita esta de más que tenemos aquí, dentro de la ventana de vista 3D, vamos a encontrar un apartado que es este, que es Background Images, que nos va a permitir cargar imágenes dentro de nuestra vista 3D para que las usemos como material de referencia, ¿vale? Simplemente marcamos la casilla de verificación para activar las imágenes de fondo, añadimos una imagen y se nos va a cargar este pequeño módulo en el que hay 3 cosas importantes desde mi punto de vista. La primera es el apartado de abrir imagen, que nos va a permitir localizar cualquier imagen de nuestro ordenador. Después el desplegable Axis, que es este de aquí, que nos va a permitir definir cuándo vamos a ver las imágenes y cuándo no las vamos a ver. Y finalmente este ojito, que nos va a permitir hacer visible o invisible nuestra imagen en cualquier momento, dependientemente de la vista en la que nos encontremos, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es cargar las imágenes que he preparado, ¿vale? He cargado ya la primera. No la vemos todavía porque no estamos en la vista correspondiente. Aquí la tenemos, ¿vale? Las imágenes que carguemos solamente estarán disponibles en el modo de vista ortográfico, y para entrar en el modo de vista ortográfico tenemos que pulsar el 5. ¿Veis? Pasamos de perspectiva a ortográfico, ¿vale? Y después solamente estarán disponibles por defecto, cuando esté marcado en todas las vistas, en la vista frontal, lateral y superior, ¿vale? Los atajos de teclado son 1, 3 y 7, ¿vale? Lo que voy a hacer es, como esto es la figura vista de frente, hacer que solamente sea visible desde el frontal. Entonces pasamos de todas las vistas a frontal y veis que en esta vista se mantiene, pero si me paso a la vista lateral ya no se ve. Lo que vamos a hacer es cargar otra imagen, ¿vale? Que la tenemos aquí, no está definida todavía, y vamos a cargar otra imagen para tal efecto. En este caso, esta, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, a ver, un momentito, voy a cambiarla de todas las vistas a right, ¿vale? Y así ya tenemos nuestra imagen. Si me muevo y salgo de esas vistas, se pierde, pero dentro de estas vistas la vemos. No tengo vista frontal, que sería lo deseable para verlo desde la vista superior, pero bueno, será suficiente esto para empezar a trabajar. ¿Vale? Como he comentado, vamos a ver lo que sería el desarrollo de geometría a partir de metabolas. Las metabolas son un tipo especial de geometría que tiene una serie de particularidades, ¿vale? Esta es una metabola básica, ¿vale? Y se divide de lo que sería su malla y un círculo exterior que la rodea, que es el área de influencia, ¿vale? Si tenemos, perdonad, si tenemos 2 metabolas, lo primero que vais a ver es que si están separadas, o sea, no llegan a tocarse las áreas de influencia, en principio no interactúan entre sí, pero conforme las vamos acercando y se cruzan sus áreas de influencia, fijaros cómo se va a ir modificando su malla hasta que ya llega un momento en el que se unen, ¿vale? ¿Veis? Se llegan a unir y bueno, es una forma muy sencilla de ir creando volumen, ¿de acuerdo? Más cosas sobre las metabolas. Antes de empezar con lo que sería en detalle el modelado,
Lo primero, no podemos aplicarles modificadores, ¿vale? Los modificadores son muy útiles, por ejemplo, para subdividir nuestra malla o para crear superficies de revolución o trabajar en espejo y demás. Pues las metabolas no nos permiten crear ese tipo de utilizar ese tipo de herramientas. Lo que podríamos hacer después es convertir un grupo de metabolas en una figura poligonal y entonces sí que podríamos utilizarlas, pero en principio las metabolas no permiten utilizar modificadores, por eso no nos aparece aquí la pestaña de modificadores. Tampoco nos aparece la pestaña de malla, ¿vale? Que es la que suele tener todo objeto poligonal. Sin embargo, nos aparece esta pestaña, que es la pestaña meta, en la que podemos definir básicamente tres factores que son los que yo considero importantes, ¿vale? View y render están muy relacionados porque hacen referencia a la calidad de la esfera, qué tan fino sea el resultado de la esfera. Como veis, es una esfera, pero no está muy redondeada, ¿vale? Se ven perfectamente las caras en las que está construida. Si bajásemos su resolución, veríamos cómo mejora. Inconvenientes: va a ralentizar más nuestro ordenador, pero como veis, al duplicar el objeto también tienen mucho mejor acabado las fusiones que realicemos con estas metabolas, ¿vale? La diferencia entre View y Render es que podemos tener valores distintos, es decir, aquí se ve bastante mal, pero si renderizásemos se vería el doble de bien, ¿vale? En lugar de una resolución de 0,4 tendríamos una resolución de 0,2, que como veis, cuanto más baja es, mayor calidad tiene el modelo. Sin embargo, si le ponemos una resolución de 1, fijaros, es muy cuadradota, ¿vale? Entonces, ¿por qué suelen tener dos valores distintos? Para que podamos trabajar, por un lado, de forma más ligera, y cuando lo rendericemos de más calidad, ¿vale? Es frecuente. El último factor que vamos a ver dentro de las que serían las metabolas, la última opción, es lo que se conoce como umbral, el threshold, que nos va a permitir definir el tamaño de nuestra esfera con relación a su área de influencia, ¿vale? Creo que el mínimo es 0.001, ¿vale? Igual aguanta algún decimal más, voy a probarlo, ¿vale? Como veis, ocupa prácticamente toda la superficie del área de influencia, ¿vale? Y creo que no, acepta más de uno, ¿vale? 1.750 es el tope que admite, que como veis, aunque mira, por lo que veo también va en función de la resolución, ¿vale? Bueno, parece ser que aún aguantaría más en función de la resolución que le pongamos. Y bueno, esto es básicamente todo. Fijaros, por ejemplo, si tenemos una resolución muy baja, o sea, un umbral muy alto, perdón, cómo se van uniendo las figuras, ¿vale? Realmente se estiran bastante más que si las tenemos, podemos llegar a hacer que se intenten unir pero no se lleguen a unir, ¿vale? Pero bueno, esto no es muy importante. Veamos, vamos a dejar un valor medio para mi ordenador, que puede estar perfectamente en 0,7 y 200, ¿vale? Vamos a empezar ahora, eso sí, ya una vez explicado esto, con lo que sería el modelado. Y bueno, una vez tengo mi figura geométrica, bueno, mejor dicho, mi metabola, pues simplemente la selecciono y la desplazo hasta donde yo quiero ubicarla, ¿vale? Pues podríamos ponerla perfectamente así. Podemos pasar a vista de alambre si queréis para mejorar la compresión de la superficie, y bueno, procederíamos a ir escalando y
colocando la figura más o menos de acuerdo con la forma que tiene nuestro modelo. Pues después simplemente duplicaríamos, podemos ayudarnos de los distintos ejes para ir mejorando el acabado. Y bueno, llegamos a una zona que es más amplia, pues escalamos nuestra figura. Vale, a ver, esto estoy viendo que voy a necesitar seguramente que reducir el tamaño. Vale, y llevármelo un poquito así. Vale, y aquí ya sí que escalo un poquito. Y lo mismo, me lo llevo un poquito. No se trata con esto de hacer una copia exacta de lo que sería el volumen, sino de establecer un volumen básico, ya que con metabolas es muy difícil que hagamos un modelo completo, ¿vale? Lo que sí que nos va a servir es para crear una plantilla que después podamos editar a la hora de hacer la malla final, ¿vale? Como veis, he ido creando y ajustando mi modelo, ¿vale? Y bueno, vamos a seguir trabajando. Vamos a ampliar esto y vamos a seguir duplicando con Shift D y moviendo y escalando con la G y con la S, ¿vale? Incluso podríamos dedicarnos simplemente a crear un lateral de nuestro modelo, ya que después por medio de algún modificador, por ejemplo un mirror, podríamos ir sacando el resto de lo que sería la geometría del lado contrario, ¿vale? Pues también podríamos escalar, bueno, escalar en un eje y en el otro para crear zonas más tipo rectangulares y demás. Pues podemos después rotarlo y escalarlo y escalar un poco más. Y ahora, por ejemplo, esta yo diría, no la voy a borrar directamente, pero sí que la voy a poner, como veis, ya no es necesaria, pues la borro. No pasa nada porque se superpongan las mallas, ya que las metabolas no generan después superficie interior. Es una de sus grandes ventajas. X, vamos a hacer esto un poquito más grande. Vamos a reducir su escala y vamos a llevarlo por aquí. Y duplicamos el objeto, escalamos un poquito. Y como veis, vamos a ir creando nuestra figura. Voy a coger de por aquí una esfera y vamos a ir creando lo que vendría siendo esto. Tendría que ser rotar en el eje Y. No, perdona. Sí, no. Debería ser una cosa así, simplemente. Si no, pues más sencillo. Creo más metabolas. Y después cuando estemos modelando,
¿vale? Como veis, esta metabola en el eje Y se tiene que escalar. Vamos a pasar a la vista lateral y vamos a llevárnoslo hacia su lado correspondiente, ¿vale? Difícil que después vamos a reducir su tamaño, vamos a llevárnoslo hasta ahí y esto debería ir por aquí, por aquí. Tenemos ahí más o menos nuestra figura. Vamos a dar un poco de grosor y bueno, se va creando lo que vendría a ser la superficie de nuestro modelo. Vale, pues vamos a volver a coger una metabola de estas, vamos a llevárnoslo para aquí y hacia aquí para establecer la cadera y vamos a ir duplicando para ir generando nuestro modelo. Un poco. Vale, y finalmente lo que serían los pies. Este pie vamos a moverlo, vamos a dejarlo más bien por aquí, vamos a escalarlo. Ya tendremos por ahí más o menos la forma de nuestro pie. Esto vamos a escalarlo en el eje X y ahí ya tendremos nuestro pie más o menos creado. ¿Vale? Tenemos ya nuestra figura y vamos a ver. Vamos a ir corrigiendo la vista lateral, que como veis hay bastante que corregir. Primero todo el tema de las metabolas. En el eje Y hay que hacerlo un poquito más grande. Y vamos a seguir más grande y desplazamos por aquí. Seguir un poquito más grande, desplazamos. Desplazamos y un poquito más grande. Vamos comprobando que no se nos deforme de la vista frontal. Sí. Y bueno, si no lo habéis visto, os recomiendo lógicamente que consultéis el vídeo correspondiente sobre cómo utilizar los distintos modificadores pues para poder escalar correctamente en un eje o en otro. Este está... Yo diría que tiene que ser todavía un poquito más grande. X menos grosor y desplazado más hacia aquí. Vale. Y vamos a ver. Este ya está bien. Vamos a echar la figura un poquito hacia adelante. Esta figura Z hay que reducirle el tamaño y bajarlo. Sí, hay que reducirlo también. Y vamos a ver este de aquí. También hay que reducirlo. Ahí va mejor. Vale. Y vamos a ver. Empezamos con la cabeza. A ver.
selección. Vamos a ver. Vale, pues este por aquí. Vamos a ver. Ahí está. Vale, vamos a ir corrigiendo ese y ya que hemos corregido bastante bien. A ver, vamos a ver. Ese y vamos a llevarlo por aquí. Vamos a ver esto. Esto seguramente necesite alguna bola más. Vamos a duplicar desde aquí. Vamos a escalar en el eje Y. Vamos a ver. Vamos a rotar en X. Rotar en X. Vamos a darle un poquito más de forma. Vamos a dar un poquito más de forma. Y como base, yo creo que también. Esta oreja vamos a seleccionar las dos orejas simultáneamente y vamos a llevárnoslas juntas. Vale, muy bien. Vamos a ver. Aquí tenemos el frontal de la cabeza. Vemos que en el cuello nos sigue quedando algo raro. Vale, que es básicamente esta y esta metabola. Vamos a escalar el eje Y y escalar el eje Z. Vamos a hacerlas más finas. Vamos a llevárnoslas hacia ahí atrás. Vale, vemos que necesitan cohesión, pues duplicamos una bola más, la llevamos hacia atrás y ya tenemos lo que sería el frontal. Vale, cogemos las dos laterales, duplicamos y nos lo llevamos un poquito hacia aquí y ya tenemos. ¡Epa! Se me ha ido. Vamos a ver. Vamos a ver el eje Y. No, bloqueamos solamente se mueven en el eje Y. Claro, no tengo. Solo he hecho la mitad de la geometría. Vale. Esto explica mucho. Con control 1 vamos a darle media vuelta. Y lo que voy a hacer es añadir otra imagen que va a ser la primera que había cargado, que es la imagen 1. Y en lugar de front la voy a poner en back para que cuando haga control 1 y control 1 pueda comprobar que se encuentran bien. Vale. Si nos fijamos, a ver, un momentito, vamos a maximizar el. Vaya, que estoy en Macintosh y en Macintosh es un poco más puñetero, pero bueno. Si nos fijamos, tiene dos pestañitas estas, pues vamos a seleccionar. A ver si somos capaces. 3. Me dejo una, que es esta. Todas las figuras que componen nuestra geometría.
y vamos a hacerlo SY para achantarlo un poco y vamos a rotar en X un poco. Vamos a bajarlo, voy a duplicarlo y voy a ponerlo aquí. Y de esa forma tendríamos que tener el volumen de las dos zonas. Bueno, me faltarían el resto de dedos. Bueno, corrección, me faltaría todo lo que sería la mano, pues SY y me lo llevo hacia aquí. Aquí tenemos el antebrazo, vamos a llevárnoslo más para atrás y vamos a rotar en el eje X. Vamos a ver, sí, ahí lo tenemos. En ocasiones ya se queda un poco complicado acceder a lo que sería la metabola en concreto, pero bueno, vale, nos queda toda la zona del hombro, que lo que vamos a hacer es simplemente llevarlo hacia atrás. Vamos a escalar un poquito en el eje Y y en el eje Z. Y ahí más o menos tenemos nuestra figura. ¿Vale? Vamos a darle un poquito más de volumen a la mano. Y ahí la tendríamos medio definida. Esto tendríamos que separarlo más para que no se nos juntase. Y esta bola tendremos que escalar en el eje X y llevárnosla un poquito hacia aquí para que este se finese hacia aquí. Y ahí tenemos nuestra mano. ¿Vale? Como veis, el tema de los dedos es muy complicado. Quizás habría sido incluso más inteligente no hacer esto y después, una vez lo hayamos convertido en malla poligonal, extruirlo directamente. ¿Vale? Bueno, vamos a ir trabajando un poquito con esto. Ya lo tenemos más o menos la mitad de nuestro modelo construido. Pues oye, tan sencillo como seleccionar nuestro modelo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues convertirlo en una malla poligonal. ¿Cómo? Escribimos convert y la primera opción es convert to, convertir en, y vamos a convertir en malla poligonal desde una curva, una metasuperficie o un texto o una superficie, una subsurface. ¿Vale? Pues lo marcamos. Han desaparecido todos los aros que nos marcaban las metabolas y si entramos en modo edición veremos que ahora sí que podríamos pues, seleccionar y editar nuestro modelo poligonal, ¿vale? Como si fuese un modelo normal y corriente. Pues lo que vamos a hacer es irnos a la vista frontal, completamente frontal, y vamos a marcar la mitad del modelo. Modelo, perdón, deseleccionado en lugar de añadir selección. Pues seleccionamos la mitad del modelo, la borramos, ¿de acuerdo? Y como ahora esto sí que es una superficie poligonal, como veis tenemos tanto la opción de mesh como la opción de modificadores. Le añadimos un modificador de mirror y ahí tenemos nuestro modelo. Marcamos clipping para que
la costura interior se nos una. Y bueno, parece ser que me pasa un poquito a la hora de modelar, pero pues, podemos seleccionar, mira, más fácil. Seleccionamos con Alt y el botón derecho todo el loop y desplazamos en el eje X y ya está. Y repetimos, pues en modo edición, seleccionamos el loop y espera un momentito. Sí, he seleccionado el de detrás sin querer. Vamos a ver. Seleccionamos todo el loop y en el eje X y unido. ¿Vale? Nos queda algún punto, pues algunas zonas un poquito más complejas. Seleccionamos el loop, he cogido la de detrás otra vez. Seleccionamos el loop, X y unimos. Y luego repetimos otra vez. X y unimos. Y X y unimos. Y X y unimos. El número de loops variará en función de cómo hayamos construido nuestra superficie. Pero bueno, ahora además, como lo tenemos en mirror, pues podríamos ya empezar a modificar. Pues vamos a ver. Por ejemplo, si quisiésemos añadirle, ajustar un poquito más esto, pues simplemente seleccionaríamos esto de aquí. Yo activaría la edición proporcional, que ya lo explicaré en algún vídeo, y movería nuestra malla. Después aquí se nos ha pasado, pues selecciono esto y pues, voy reduciendo. Me falta la nariz, vamos a coger aquí estos dos puntos, quizás sean suficientes. Vamos a verlo. Sí, serían los que más coincidirían con la nariz, estos 4 quizás. Y bueno, no le voy a activar la edición proporcional ahora. Mira. Había seleccionado de aquí atrás. ¿Vale? Y sacamos la nariz. De la misma forma, la frente, pues la sacamos. Y esta frente la volvemos a llevar para atrás, ¿vale? Y así poco a poco iríamos ya terminando de rematar nuestro modelo. Y fijaros cómo lo lleva cogiendo un poco más el aire de nuestro personaje, ¿vale? Y bueno, esto ha sido todo sobre cómo crear modelos a partir de imágenes de referencia usando metabolas. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Venga, un saludo.